En 1985 yo acababa de salir de una larga enfermedad. Tenía muchos años de haber trabajado en cosas de acción social, pero por mi enfermedad ya no podía seguir en lo que estaba haciendo. Tuve la oportunidad de conocer a muchas señoras en una reunión de la delegación. La delegada Martínez Solís y nosotras vimos toda la necesidad que había en la comunidad. Ella había detectado zonas muy marginadas en Coajimalpa, además de grandes contrastes con zonas de un nivel mayor, por lo que pensamos que había que hacer algo por todo esto y por las mujeres que son el corazón de la familia. Decidimos empezar, pero no teníamos nada más que las ganas de hacerlo. No teníamos ni un centavo, pero así empezamos y así nació el Patronato Coajimalpa, como una asociación civil. En ese entonces me nombraron como presidenta y yo iba y venía. Tenía experiencia en eso, pero no con las personas de bajos recursos. Así que poco a poco fue como hacer camino al andar e ir abriendo brechas. En nuestra misión pusimos impulsar el desarrollo, así que pensamos que primero teníamos que acercarnos a las mujeres que menos tenían. La idea era hacer algo en donde nos acercáramos al corazón de las mujeres, madres de familia. Fue una época en la que todo el mundo tejía, en reuniones, en un tecito. Todas traían siempre su bolsa de tejido. Fue entonces cuando pensábamos que era algo común en nosotras. Todas éramos madres de familia y auténticas amas de casa. Entonces hicimos algo relacionado con el tejido y llevamos a cabo una campaña que se llamó Abrígame con el trabajo de tus manos. Compramos estambre por mayoreo e hicimos bolsitas con un instructivo de diferentes tallas de suéter. Les preguntamos a las señoras que tejían, ¿no quisieran tejer un suéter para un niño muy humilde de una zona muy fría? Y bueno, hubo señoras que eran de Puebla, que tejieron y tejieron y tejieron suéteres. Hicimos más de 1500 suéteres. Unos estaban preciosos. Las señoras les habían puesto un recadito colgado que decía, te tejí este suéter con todo mi cariño. Otras traían cosida una paleta, en fin, unas muestras lindas de gente que tejía. Mientras nos desarrollábamos como tejedoras, viene el temblor de septiembre de 1985 y nosotras seguíamos sin un centavo y nos preguntamos, ¿qué podíamos hacer en las zonas más afectadas? Y lo que faltaba era agua. La Universidad de Anáhuac nos dio los recursos para que compráramos 100 garrafones de 20 litros y 4 tinacos de bola, que el fabricante, cuando supo cuál era el objetivo de esta, los lavó, los puso llave para poder servir el agua y nos los entregó. Después fuimos a buscar algunas vecindades en la colonia Morelos, donde alguien pudiera hacerse cargo de administrar el agua. Nosotros llegábamos en un bocho, al que le cabían 14 botellones. Había gente que llegaba con camionetas y estudiantes de la Anáhuac a los que les dábamos un planito para que supieran llegar a donde estaban ubicados nuestros tinacos. Nosotros íbamos un día sí y un día no a revisarlos. Parece fácil, pero no lo fue. La logística fue muy difícil, pero se logró. Después de 4 o 5 días, el gobierno del Distrito Federal tomó cartas en el asunto, porque en un principio se quedó como paralizado. Nuestras mujeres seguían tejiendo, y la señora Fano Creixell, que era representante de una marca de ropa francesa, nos facilitó realizar un desfile de modas. Conseguimos una orquesta de cámara que tocó la música preciosa. De aquel evento sacamos un poco más de dinerito, e hicimos otros 2 eventos más, uno en el Desierto de los Leones y otro en el edificio de la Secretaría de Marina que está ubicado por Virreyes. Nos dimos cuenta que éramos muy poquitas voluntarias y que hacer un evento de estos era un trabajo bárbaro. Entre que haces la logística, vendes los boletos, etc., desatendimos nuestro trabajo con las mujeres y al final no era tan redituable. Todo fue ir descubriendo. Los suéteres que entregamos a los niños de las escuelitas cercanas nos sirvieron para llegar al corazón de sus mamás, quienes después fueron a vernos. Haz de cuenta que les habíamos mandado algo maravilloso a través de sus hijos. No teníamos un lugar para trabajar porque no teníamos un centavo, pero íbamos a las colonias, en los centros comunitarios. Algunas voluntarias se fueron a Memetla, otras a Cruz Blanca. La delegada nos prestó un salón en el Deportivo Cacalote
y yo me fui a donde nadie quería ir, a la pila. Nadie se animaba a subir porque era carretera, así que me lancé yo. Cuando llegué a la pila les dije a las mujeres: somos un grupo de señoras que formamos un patronato que se llama Patronato Coajimalpa. Y yo quiero venir a estar con ustedes un día a la semana. Quiero que platiquemos. Yo no soy nada, yo no soy maestra de nada. Soy una mamá, ama de casa, con muchos de los problemas que ustedes tienen, y quiero venir. Pero, ¿qué les gustaría a ustedes aprender? Como les habíamos dado un suéter y en esa época todo mundo tejía, ¿qué crees que se les ocurrió? Que les diera clases de tejido. Muchas de ellas, la mayoría no sabía tejer, y te quiero decir un secreto: yo tampoco sabía tejer. Entonces descubrí desde esa vivencia que enseñar a tejer era una manera maravillosa de romper el hielo con la gente. Entonces las abrazaba por detrás y les decía: mete la aguja por ese hoyito. No, por ese no, por ahí. Ahora métele y ahora sácale. Todas se sentaban en el atrio de la iglesia a la intemperie. Había un árbol enorme que se estaba enchuecando y medía como 20 metros. Ahí se sentaban todas como si fueran pajaritos en el alambre. Aprendieron de volada, una habilidad de estas personas que no te puedes imaginar.